Manejo de documentos Office en el módulo de trabajador. Primero vamos a ver una presentación en PowerPoint y posteriormente vamos a hacer algunos ejemplos prácticos directamente en el sistema de acuerdo a la charla recibida, y vamos a tener la oportunidad de hacer consultas, preguntas, de mostrar en esos ejemplos los documentos que ustedes desean ver, los que son de mayor interés. Las instrucciones de la charla, algunos nombres de los participantes me parecen conocidos, en otras oportunidades creo que han entrado otros temas y ya conocemos cuáles son estas instrucciones. Sin embargo, vamos a hacer un repaso de ellas y un resumen breve. Básicamente, para poder llevar a cabo la charla de una manera más efectiva, debemos mantener los micrófonos en silencio, y en caso de que deseen hacer algún comentario, lo realizan por el chat. Si se les hace más efectivo hacerlo por el micrófono, primero me avisan por el chat que lo van a hacer. Yo silencio mi micrófono para que no haya interferencia cuando una persona esté conversando. Vale, vamos a hacer confirmaciones por el chat si logran escucharme, si la explicación se comprende, si requieren que repita alguna información. Vamos a hacer preguntas y vamos a tener ese espacio para aclarar cualquier duda al finalizar la explicación de cada punto. Bien, sin embargo, ustedes, si en el momento no hicieron la consulta, lo pueden hacer posteriormente o en el momento que deseen, y cuando hagamos ese espacio para responder las dudas, hacemos lecturas de las consultas realizadas y respondemos. Es importante que todos los participantes hayan llenado el listado de asistencia por medio del enlace que le envié en el chat, que lo voy a reenviar ahorita en este momento también, ya que por medio de la información que van a llenar ahí, nosotros vamos a poder hacer el llenado del listado de asistencia y vamos a poder realizar los certificados, y también vamos a poder enviarles lo que sería el material didáctico de la charla de hoy, es decir, la presentación grabada. Bien, Yoleida, buenos días, ¿se escucha bien? Gracias, Yoleida, por la confirmación. Eso es importante para nosotros y para todos porque sabemos que esto lo estamos haciendo por medio del internet y bueno, se presentan fallas, entonces eso dificulta lo que sería a veces el audio de los participantes y en oportunidades también mi conexión y lo que esté conversando en ese momento. Bien, Dayana, se escucha perfecto. Gracias, Dayana. Vamos a mencionar cuáles son los puntos a tratar dentro del tema de hoy. Primero, validar los datos de la compañía: registro mercantil, representante legal y contrato firmante. Luego vamos a ir a la opción de documentos Office, carta de trabajo, y luego documentos Office, contratación, contrato de trabajo, carta de confiabilidad, notificación de riesgo, ruta ida y vuelta, políticas y funciones y cargos. Bien. Si bien para los que estamos conectados, los participantes que estamos aquí en este tema, sabemos que esto hace referencia a todos esos soportes que van dentro del expediente del trabajador, que tiene una finalidad o un propósito que es exigido por las normativas que rigen la materia laboral en cuanto a recursos humanos. ¿Sí? Unas de ellas tienen que ver con lo que es el proceso de selección, otro tiene que ver que serían los contratos de trabajo, otro tienen que ver con LOPSIMA, que sería la ley de prevención en condición de medio ambiente de trabajo. Serían todos esos documentos como la notificación de riesgo, la ruta de ida y vuelta que tienen que ver con el traslado del trabajador desde su casa a la oficina y de la oficina a su casa, y las funciones de cargo que también están relacionadas con todo lo que tiene que ver con la parte de contratación. Ok, ese enlace me parece otra cosa. Ok, vamos a ver. Voy a intentar ingresar ese enlace y vemos de qué se trata. De todas formas, si en ese enlace no les muestra unos campos donde le está solicitando nombre, apellidos,
número de contacto e email, ustedes me lo van a enviar por aquí, por el chat. Su nombre, su apellido, su cédula, número de contacto e email. Claro, ya voy a verificar. Ya está abriendo una página en internet para ver qué información nos muestra. Documentos de fideicomiso. Esto tiene que ver cuando las prestaciones sociales de los trabajadores es llevada a través de una entidad bancaria y no en la contabilidad de nuestra empresa. Entonces, tenemos este documento que nos facilita lo que sería la solicitud que está realizando el trabajador. Bien. Entonces, tenemos un módulo de etiquetas. Este módulo de etiquetas es donde están las tablas relacionadas con la información de búsqueda que hace el sistema. Si bien es cierto, todos estos formatos son unos formatos que ya están preconfigurados para ustedes y que tienen una estructura o un modelo específico. Y el sistema se va a encargar de sustituir los datos, digamos que a lo que hace referencia al trabajador, a la compañía. Por ejemplo, cuál es el nombre de la compañía, el RIF, quiénes son las personas autorizadas para firmar un contrato, una constancia y los datos del trabajador. Estas etiquetas hacen referencia a esos campos de búsqueda que va a hacer el sistema para sustituir la información, reemplazarla o completarla. ¿Bien? Entonces, ¿dónde vamos nosotros a conseguir esta información? Bueno, nos vamos a dirigir en menús. Fíjense, en la parte inferior de la parte izquierda de esta lámina podemos ver la ruta donde se encuentra la información mencionada. Menús, tablas del sistema, etiquetas Office. Dentro de esta etiqueta, nosotros vamos a ver cómo está configurado nuestro formato. Entonces, tenemos los valores y las etiquetas. Esto que está entre las dos flechitas es lo que el sistema va a reemplazar. Por ejemplo, aquí dice apellidos entre las flechitas. O sea, él da la descripción de qué va a buscar el sistema, el ejemplo. Por ejemplo, Pérez González es el apellido del primer trabajador que está cargado en el sistema. ¿Bien? Y luego tenemos otra serie de etiquetas, como por ejemplo cédula de identidad, nacionalidad, nombre, trabajador. Todas esas etiquetas son los datos que el sistema va a reemplazar con la información que está cargada en la ficha del trabajador o en la ficha de la compañía. Bien, entonces, desde este punto comprendemos para qué es esta tabla, cómo funciona. ¿Tenemos algún comentario, alguna duda o avanzamos con la explicación del siguiente punto? Por ahora todo claro. Gracias, Wilmer. Todo bien, Ángel. Perfecto. Bien. Es decir, estos campos, por ejemplo, estos campos de etiquetas que están en el sistema, en ese documento nosotros no lo podemos modificar. Porque si modificamos esas etiquetas, que son las palabras que están dentro de las dos flechitas en el documento, el sistema no va a encontrar la información que debe de cargar o reemplazar en ese documento. Ahora, el documento en sí, el resto del contenido del documento que no forma parte de las etiquetas, nosotros los podemos adecuar a nuestra necesidad. Es decir, bueno, yo le quiero cambiar la redacción o le quiero agregar algún artículo o quiero hacer mención a otros aspectos de los que ahí se describen, lo podemos hacer. Bien, pero lo hacemos directamente en esa plantilla, sin tocar las etiquetas, porque las etiquetas son precisamente los datos que va a cargarnos el sistema, que es lo que buscamos, hacerlo de una forma más automática sin nosotros tener que estar transcribiendo. Por ejemplo, un contrato de trabajo, si lo hacemos manualmente, por lo general lo que hacemos es reemplazar la información de la persona que se está contratando, pero la estructura, la redacción en sí es la misma. Entonces, el sistema nos va a facilitar esa carga de información en estos documentos. Bien, Carolina, bienvenida.
Ok. Luego vamos al siguiente paso, que consiste en validar los datos de registro del representante legal. ¿Cómo nosotros validamos esta información? Bueno, vamos a ir a menús principal, compañía, por la acción de modificar. ¿Bien? Al presionar este botón, nosotros nos vamos a encontrar con la ficha de la compañía, donde está cargada la información de nuestra empresa. Nosotros nos vamos a ubicar en la segunda pestaña con la descripción registro del representante legal y vamos a verificar que en efecto esté cargada la información correspondiente a los datos del representante legal y de nuestra compañía. Por ejemplo, datos del representante legal, entonces aquí tenemos un ejemplo. Si la información de los datos del representante legal no está cargada, cuando generemos alguno de estos documentos que requiera de la firma de esta persona, la información va a estar en blanco. Entonces, por eso es importante que verifiquemos previamente que la información esté correctamente cargada para el momento de emitir los reportes. La información o el trabajo que nosotros no queremos hacer manualmente lo realiza el sistema. Bien. Por lo general, por ejemplo, para los contratos de trabajo, el representante legal es una de las primeras personas que está contemplada para hacer esa validación que están contratando un personal. Bien. Luego de eso, si tenemos una información que nos está faltando en el momento que estemos verificando, podemos cargar la información y presionar el botón grabar. Bien. Luego vamos al siguiente punto de validación, que sería validar los datos del contrato firmante. ¿Dónde vamos a conseguir esos campos en nuestro sistema? De igual forma, en la ficha de nuestra compañía, que es en menú principal, compañía, vamos a ir por la acción de modificar y nos vamos a ubicar en la pestaña contrato firmante. En esta pestaña, nosotros vamos a verificar en la descripción datos firmante autorizado 1 y datos firmante autorizado 2 esté cargada la información de las personas que pueden darle validez a los documentos como constancia de trabajo, por ejemplo, o contrato de trabajo también. Es decir, en primera instancia siempre es considerado el representante legal, sin embargo, también contamos con autorizados para darle validez a la entrega de estos documentos. Bien, hasta ahora, ¿hay algún comentario, alguna duda sobre la verificación? Estos pasos principales de verificación para nosotros garantizar que al momento de usar el módulo de trabajador para emitir documentos Office, la información esté previamente cargada y el documento no las muestra. Mario, todo bien, gracias, gracias Mario por la confirmación. El resto de los participantes, ¿algún comentario? Todo ok, nos dice Wilmer. Gracias, Wilmer. Sí, básicamente, y como quizás voy a un ritmo que me gustaría saber si es claro la información o si debo ir un poco más despacio. Dayana, todo bien, gracias. Gusto, Dayana. Bien, chévere. Cualquier consulta, cualquier comentario, si requieren que vaya un poco más despacio, porfa me avisa. Fíjense, en el campo donde dice datos para contratos del trabajo, donde dice nombre de la compañía para contrato, el campo está en blanco. Nosotros debemos de cargar y colocar en ese campo el nombre de la compañía, tal como aparece arriba en la razón social.
Por ejemplo, Gala Consultores. Colocarlo también en el nombre de la compañía para contrato para que ese campo no nos aparezca en blanco. Y estos son los datos solicitados: nombres y apellidos, cédula de la persona y cargo. ¿Bien? Una vez verificada la información, podemos presionar el botón grabar para respaldar los datos cargados en ese momento. Vamos con documentos Office, carta de trabajo, como primer punto. Bien. Como bien sabemos, este es un documento que los trabajadores nos solicitan con frecuencia a fines de hacer solicitudes bancarias o por algún requerimiento que le estén solicitando de manera externa. Bien, entonces la constancia de trabajo, sabemos que es un documento que tiene una información mínima del trabajador, como sus datos, su nombre, apellido, cédula, fecha de ingreso, cargo, remuneración mensual o ingresos mensuales por los diferentes conceptos, ya sea sueldos, estatique, inclusive beneficio de utilidad. Ok, chévere, claro que sí, con gusto. Al final vamos a tener ese repaso o este repaso porque lo vamos a hacer en el sistema. Vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo generar esos reportes. Estos reportes que son, digamos, más de la parte de administración de personal que nos apoya en los diferentes cumplimientos y reglamentos de la ley que no están directamente relacionados con cálculos de nómina, sino que es información que va en el expediente del trabajador. Excelente, gracias. Bien. Entonces, para ir a generar lo que sería la carta de trabajo, fíjense, nosotros nos vamos a ubicar en menú principal, en el módulo de trabajador, documentos Office. Cuando presionemos esa acción, él nos va a mostrar la siguiente pantalla, donde nos dice carta de trabajo. Vamos a ubicarnos en que, fíjense, en las pantallas de nuestras opciones, a veces contamos con varias pestañas. Entonces aquí está carta de trabajo y tenemos contratación y fideicomiso. En este caso estamos posicionados en la primera pestaña que es cartas. Bien, para generar cartas de trabajo, nosotros vamos a colocar la fecha del documento, es decir, la fecha del día en cuando vamos a generar el reporte. Vamos a indicar si vamos a generar la constancia de trabajo para un trabajador o para todos. Si es para uno, vamos a posicionarnos en el campo que tiene la descripción de código, vamos a presionar Enter y vamos a escoger al trabajador. Luego, nosotros vamos a presionar este botón que tiene los tres punticos y vamos a ir a la ruta donde está la plantilla o el formato desde donde el sistema va a descargar la información del trabajador. Entonces aquí tenemos la ruta y yo se las voy a enviar por el chat también porque es una ruta que no usamos quizás frecuentemente y esa es una de las cosas que vamos a aprender hoy. Cómo ubicar esas plantillas que están disponibles, porque ustedes pueden abrir todas esas plantillas, leerlas, adecuarlas, como le digo, en el tema de redacción. Más no podemos modificar los campos de las etiquetas porque entonces estaríamos dañando el archivo, ya que esa es la información que el sistema descarga ahí, las etiquetas. Bien, entonces aquí está la ruta que sería disco local C, archivos de programa 86, Galaxy Software, nómina, plantillas. Y entonces acá escogemos qué plantilla. Aquí, por ejemplo, estamos seleccionando constancia de trabajo sencilla porque tenemos
varios formatos de constancia de trabajo. Entonces, fíjense, voy a presionar Escape un segundito para aprovechar acá de enviarles por el chat la información de la ruta, ¿okay? Para que ustedes en este momento aprovechen de copiarla y guardarla, ¿sí? En su computador. ¿Okay? Por favor, me confirma si recibieron por el chat la ruta de donde se encuentran estas plantillas. Ángel. Recibido. Gracias, Ángelo. Wilmer, sí. Ok. Jessica nos dice que sí también. Dayana, sí, gracias. Un gusto, Dayana. Perfecto. Alejandra nos dice que sí también. Marcia también. Nereida Medina, recibido. Gracias. Bien, luego de nosotros seleccionar la plantilla que vamos a utilizar, fíjense acá cómo nos muestra la ruta de la plantilla. ¿Ves? Aquí, esta es la ruta y aquí están las plantillas disponibles. Luego de seleccionarla, nosotros podemos tildar esta opción que dice calcular sueldo promedio para aquellos trabajadores que devengan salario variable, que tienen una parte fija, pero también tienen una parte por comisión o a destajo. Bien. Luego vamos a tener a las personas que están autorizadas para firmar esos documentos. Bien. Tenemos la opción de presionar guardar documento o imprimir documento. Bien. Guardarlo, lo podemos colocar en una carpetica, imprimir, pues enviarlo directamente a la impresora. Generalmente los guardamos y luego hacemos la impresión. ¿Okay? Aquí está la extensión del archivo, es decir, en qué formato se va a generar ese reporte, sería en Word, y el número de copias. ¿Cuántos juegos necesitamos? Y tenemos la ruta de generación. La ruta de generación es la ruta en donde se va a guardar ese documento. Aquí, por ejemplo, está disco local usuario, contingencia, escritorio. Al final, se va a guardar este documento en el escritorio del equipo. Entonces, estos serían los pasos que debemos de realizar para generar una carta de trabajo. Vamos con el siguiente punto, que sería ver cómo nos queda impresa en pantalla la constancia de trabajo sencilla. Vamos a ver la información que contiene. Contiene, fíjense, estos datos que están subrayados en color negro son los datos de etiqueta. Son los datos que cuando abrimos esa plantilla para ver qué información contiene no debemos modificar para no dañar el archivo de la plantilla. Bien, entonces tenemos que nos reemplazó el apellido y el nombre, la cédula, la fecha de ingreso, el cargo, el monto de su salario básico mensual y cuánto recibe por el programa, por el beneficio de alimentación. La fecha de emisión, la persona autorizada para firmar esta constancia de trabajo y la dirección y teléfono de la persona o del trabajador. Bien, entonces nosotros pudiéramos
Modificar información, sí, la información de redacción o de presentación, más no de etiqueta, ¿eh? Para adecuarlo o personalizarlo a nuestro, a nuestro estilo. Inclusive pudiéramos incluirle un logo a la plantilla de la empresa. Pero como generalmente estos documentos se imprimen en hoja membretada, es preferible tenerlo así como en un formato libre. Y en caso de no tener hoja membretada, sí se le puede incluir, digamos que como un cintillo o un logo al documento. Bien, vamos con el siguiente punto, que serían documentos EOFI, contratación. Nos ubicamos en la misma ruta que hemos venido trabajando, que sería menú principal, trabajador, documentos OFI. Luego de seleccionar esta opción, vamos a utilizar la segunda pestaña de la pantalla donde dice contratación. Y vamos a ver la plantilla disponible para gestión humana. Sería recursos humanos, capital humano, talento humano, dependiendo de cómo su empresa lo identifique en la estructura organizativa. Bien, pero básicamente se resumen en esos procesos de administración de personal. Entonces aquí tenemos la plantilla de contrato de trabajo, carta de confidencialidad, notificación de riesgo, de políticas de la empresa, ruta de ida y vuelta, rol de funciones y cargos. ¿Bien? Entonces, claro, aquí están tildadas todas las plantillas, pero podemos tildar en el momento que estemos, por ejemplo, estamos haciendo una contratación. Bueno, en este momento necesito únicamente el contrato. Tildo la opción de contrato y destildo el resto de los formatos. O sea, voy a ir seleccionando el que necesite en ese momento. Que bueno, probablemente estén tildados todos porque cuando realizamos una contratación, estos son los documentos que debemos de llenar principalmente para anexarlo en el expediente del trabajador. ¿Eh? Su notificación de riesgo, la carta, son todos esos formatos que se utilizan en la contratación del empleado. ¿Eh? Los usuarios conectados manejan la información sobre este tipo de documentos, quieren conocer un poco más, alguna aclaratoria sobre cuál es la función de algunos de ellos, en qué consiste. Espero su respuesta por el chat. O si avanzamos. Chévere, Wilmer. Gracias por la pronta respuesta. Ok, Mario nos dice, me gustaría verlo ya que maneja la parte contable. Chévere, Mario. Ahorita en la parte práctica de los ejemplos vamos a ver esas plantillas. De igual forma, en la ruta que les pasé, que se las voy a reenviar, en esa ruta están las plantillas. ¿Bien? Entonces, me gustaría verlo. Chévere. Genial, Mario. Ángelo, claro, en todo. Mario, por ahora todo bien. Muchas gracias. Chévere. Bueno, un poco para nuestro compañero Mario, él maneja la parte contable. Vamos a compartir con él una información que probablemente ya conoce y conocemos, pero queremos visualizar también. Entonces, contrato de trabajo. En el contrato de trabajo es donde se expresa las condiciones de cómo se va a llevar a cabo la relación de trabajo. Ahí se especifican, por ejemplo, cuál es el sueldo del trabajador, cuáles son los beneficios, cuáles son, digamos, las reglas del juego de acuerdo a lo que establece la ley del trabajo.
La carta de confidencialidad va a depender del tipo de cargo. Sin embargo, es recomendable que todos los trabajadores reciban una, ya que cada empresa tiene su naturaleza. Entonces es importante que la información de la empresa no sea expuesta por ningún empleado eh, hacia de manera externa, inclusive de manera interna, dependiendo del nivel del cargo. La notificación de riesgo tiene que ver con la normativa de la Ley Orgánica de Prevención y Condición de Medio Ambiente del Trabajo, que es la LOPSEMA, y esto está relacionado con todas las actividades que realiza el trabajador y que pueda estar expuesto a un accidente o un accidente laboral o a una enfermedad ocupacional de acuerdo a las actividades que desempeñan. Sabemos que hay eh, actividades que tienen más riesgo que otras administrativamente, hay un estándar, pues cuál es el riesgo que podemos tener, resbalarnos, quizás el uso de la tijera, de la engrapadora, de estas herramientas, pues hay unos riesgos específicos que están definidos a los cuales uno está expuesto por el uso de estos materiales y qué debemos hacer para evitarlo. En cuanto a las políticas, tienen que ver con la normativa interna de la empresa. Ya esto no tiene que ver con algo de carácter de ley, sino con las normativas que la empresa haya incorporado de manera interna para manejar la forma de acuerdo a su cultura. Ruta de ida y vuelta está relacionado con el, el recorrido que hace el trabajador desde su casa hasta la oficina y desde la oficina a su casa. Y esto tiene mucho que ver con lo que pueda ocurrirnos como trabajador cuando hacemos este recorrido, porque en caso de que pasara en el momento de ir a la oficina o de regresar a nuestras casas, esto debe ser notificado a INSACEL, ¿bien? Ya que tiene que ver con accidentes laborales. Rol de funciones y cargo está estrechamente relacionado con el contrato del trabajador, solo que aquí somos más específicos. En el contrato del trabajador podemos hacer mención de una manera muy general sobre cuáles son las responsabilidades de ese trabajador, pero en este formato de rol y funciones somos más específicos, porque podemos mencionar inclusive hasta las actividades que va a realizar el trabajador y cuáles son sus principales funciones. Bien, dicho esto, pues ya tenemos más o menos una idea del uso de estos documentos o cuál es la información que puede contener. Bien, eh, luego tenemos abajo firmante del documento 1 y 2 que igual siguen siendo las personas autorizadas para darle validez a la entrega de estos documentos. Bien. Y en la parte inferior, las mismas opciones disponibles que en la pestaña anterior, que si deseamos guardar el documento, imprimirlo directamente y en dónde lo vamos a guardar. Bien. De igual forma, estos documentos los podemos imprimir individual o por lote, que sería para todos. En cuanto a los modelos de contrato de trabajo, tenemos tres tipos de modelo de contrato. ¿Okay? Uno en donde no se especifica el beneficio de alimentación y otro en donde se especifican otras características de la contratación de trabajo de ese empleado. Bien, entonces aquí podemos ver eh,
la información que contiene un contrato de trabajo. Estoy buscando el nombre de, ok, creo que fue a Mario, chévere, que nos estaba mencionando que le gustaría ver. Por ejemplo, este es un contrato de trabajo y carta de confidencialidad. Fíjense, aquí el contrato de trabajo, bien puntual, nada más para una muestra, se expresan los datos del contratante, que sería la compañía, y los datos del contratado, que sería el trabajador, y las cláusulas, que serían las especificaciones de cómo se va a llevar a cabo esa relación laboral. Y luego tenemos la carta de confidencialidad, bien, donde se especifica cuál es esa información confidencial que el trabajador debe de resguardar tanto de manera interna como de manera externa. Estas serían las notificaciones de riesgo y de política. Fíjense, en la notificación de riesgo se le especifica, de acuerdo al rol del trabajador, que sería por cargos, ¿ok? Pero si todos tenemos un cargo administrativo, indiferentemente del nivel o del área, estamos expuestos a los mismos riesgos. Entonces acá se especifica cortadura con papel, cortadura con tijera, cortadura con guillotina de papel, cortadura con cuchillo de cocina, cortadura en caso de romperse una ventana, cortadura con gavetas de acero, de mobiliarios, gavetas. Entonces tenemos una serie de cosas. Y luego tenemos unas políticas. En este caso, ¿qué políticas se manejan en el ejemplo que estamos tratando? Bueno, el equipo de trabajo, cómo debemos hacer uso del mismo, normas generales para el uso de las computadoras, normas para la instalación de software, uso de computadoras para actividades diferentes al trabajo, uso de la impresora. Bueno, entonces luego tenemos ruta ida y vuelta de funciones de cargo. Es decir, por cada página estamos viendo dos documentos. Aquí vimos notificación de riesgo y otro de política. Aquí estamos ruta ida y vuelta y funciones de cargo. Entonces aquí tenemos lo de ruta ida y vuelta y tenemos el de funciones de cargo. ¿Okay? Luego tenemos otra pestaña dentro de este módulo de documentos Office Trabajador, que es la carta de fideicomiso. Igual desde el menú principal, Trabajador, Documentos Office, vamos a ir a la opción de carta de trabajo y tenemos la tercera pestaña que es fideicomiso. El primer dato que colocamos en todo este documento es la fecha de emisión de este documento. Igual podemos seleccionar si vamos a imprimir a un trabajador, a alguien de manera individual o por lote. Tenemos que describir el tipo de transacción, es decir, si es un retiro, que generalmente generamos este documento de fideicomiso cuando el trabajador va a hacer la solicitud de un retiro de fideicomiso. Y el banco exige que se le envíe una carta por parte de la empresa con la solicitud y toda esta formalidad. Sabemos que, bueno, que hay diferentes políticas de acuerdo a la entidad bancaria y se puede manejar de formas distintas. En el caso de que se haga solicitud de esta carta o queramos que el trabajador nos haga esta solicitud para nosotros respaldarla a nuestro expediente y nosotros hacer la solicitud al banco por un correo, pero nos queda en nuestro respaldo del expediente del trabajador la solicitud que hizo él mismo de retirar de su fideicomiso de prestaciones sociales un monto y el motivo por el cual decide hacerlo, que son los motivos que se especifican en la ley. Reparación de vivienda, gastos médicos, gastos escolares. ¿Ok?
sigue siendo la misma ruta, fíjense, programa, archivo de programa, en disco local C, Gallup Software, nómina, plantilla. En este caso vamos a seleccionar carta de fideicomiso. ¿Bien? Si es un retiro o es un préstamo, sería el motivo de la solicitud de esta carta. Y acá especificamos cuál es el motivo de esa solicitud, si es por vivienda, hipoteca, gastos escolares o atención médica. El porcentaje de la solicitud o el monto que está haciendo el trabajador. Estos datos son las personas autorizadas, que son unos datos que ya están cargados en la ficha de la compañía, que son las personas autorizadas para darle validez a estos documentos. Y luego tenemos la pestaña en la parte inferior, que es la ruta en donde vamos a guardar este documento. Aquí, por ejemplo, igual que en las anteriores, se está guardando este documento en el escritorio. Bien. Y aquí tenemos nuestra carta de fideicomiso. Nombre de la persona, el número de cuenta de la persona, el motivo de la solicitud, el porcentaje que está solicitando de los haberes de sus prestaciones y los datos para firmar por parte del trabajador y por parte de las personas autorizadas como representante de la empresa. Luego vamos a ver, porque ahorita estábamos en documentos Office, ¿verdad? Y en documentos Office teníamos carta de trabajo y todos los documentos, valga la redundancia, que hemos venido mencionando. Sin embargo, tenemos otra opción de emitir carta de trabajo, que está antes de la de documentos Office, en la misma ruta menú principal, trabajador. Esta vez no sería documentos Office, sino carta de trabajo, que es la que estamos señalando acá en la imagen. Y podemos, fíjense, emitir también este documento de carta de trabajo, las fechas, y podemos hacer como una carta de trabajo dirigida a, que suele pasar, por ejemplo, a la Junta de Condominio, cuando uno va a alquilar una vivienda y hacen solicitud de cuáles son los ingresos que percibe uno y uno la dirige a el condominio. Igual podemos colocar si es una persona o varias o todos. ¿Okay? También podemos hacerlo de trabajadores retirados. Y aquí nosotros podemos colocar si deseamos el sueldo básico del trabajador o el ingreso anual del mismo. O sea, el sistema, si seleccionamos anual, haría ese cálculo. Y la persona que firma esta carta para darle validez, en este caso se está colocando los datos del gerente de recursos humanos. Y este sería el modelo de la carta. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Este sería la parte teórica, o sería lo que vamos a hacer en el sistema. Entonces, me gustaría conocer sus opiniones, sugerencias, recomendaciones y bueno, que también hagamos como un sondeo de qué ejemplo tomamos para hacer en el sistema. Yo voy a salir, lo voy a escape un momento a la presentación. Mientras ustedes me responden, yo voy aquí a copiar el link del listado de asistencia para ver si en efecto está ocurriendo algo con la información que ahí se solicita. ¿Okay? Ok, fíjense, yo ingresé al link
Y, ya. Y fíjense, en el link que se los voy a volver a enviar para quienes no han llenado el listado de asistencia, ustedes van a colocar a cuál charla asistió, van a tildar nómina, nombre y apellido, van a colocar sus datos. Por ejemplo, Manuel Calderón. Cédula. Correo electrónico es importante para poder enviarle la charla grabada. ¿Ok? Es un dato obligatorio inclusive. Número de teléfono. Empresa en la que labora. Colocan el nombre de la compañía donde trabaja. En este caso, voy a colocar Calac Software. Ya, software. Ok, Ángelo. Nos hace una consulta. En la opción de cartas vi otras opciones como despido. ¿Esas otras puede usarlas también? ¿Solo para constancia de trabajo? Sí, también puedes hacer uso de esos formatos que tenemos disponibles. ¿Ok? De esta forma ya vamos a ver acá. Vamos a cerrar esto. Con respecto al listado de asistencia, fíjense, actualmente realiza algún proceso fuera del sistema, ustedes colocan sí, no. Y es importante para nosotros saberlo para poder contactarlo y tener idea de cuáles son esos procesos que están haciendo fuera del sistema de nómina y podamos nosotros ayudarlo. Probablemente si tiene que ver con algo de configuración, pero lo que tenga que ver con cálculos de nómina o parametrizaciones, pues con mucho gusto nosotros le brindamos el servicio. Ok, Mayra dice, bueno, no sé qué pasa, pero no me sale eso. No, bueno, entonces intenta nuevamente, por favor. Aquí te voy a enviar el link de último, lo copias y lo pegas en internet. En caso, fíjate, Mayra, en caso de que no puedas ingresar, ¿verdad? Me vas a mandar un correo electrónico a mi dirección, ¿ves? Electrónica es manuel.calderón@galac.com y me vas a enviar tus datos para poder enviarte el material didáctico y el certificado. Para el certificado de asistencia, es probable que transcurra unos días para hacerlos llegar, porque bueno, aquí tenemos que pasar por una descarga de la charla que se está grabando, eso lleva un tiempo, después subirla a la nube para poder compartirlo y todo eso toma un tiempo, ¿sí? Pero en esta semana lo recibe. Bien, vamos a ir al sistema de nómina, ¿ok? Vamos a ir al sistema de nómina, ¿verdad? Vamos a tomar esta empresa de prueba. Entonces, una de las cosas que validamos fue en menú tablas del sistema, validamos esta opción que dice etiquetas Office y consultamos. Presionamos buscar un poco para conocer cuáles son las etiquetas en cada una de las plantillas. Entonces, esto son etiquetas, lo que tienen las dos flechitas, abriendo y cerrando. Okay. Todo esto sigue siendo. Acá él nos da la descripción de qué es esa etiqueta o el ejemplo, qué va a buscar el sistema, qué información va a colocar ahí. ¿Ya? Y ustedes pueden presionar el botón imprimir lista, este botón que está acá. ¿Okay? Y pueden guardarlo en un Excel. Lo exportan en Excel y de esa forma ya tienen guardado
para familiarizarse con cuáles son los datos de etiqueta que tienen las plantillas. Pero cuando ustedes abran la plantilla se van a dar cuenta porque son esos campos que tienen las dos flechitas. Y ya lo vamos a ir viendo. Aquí podemos ver esta parte de etiquetas y en menú principal vamos a ir a la compañía, modificar, buscar y vamos a validar, por ejemplo. Aquí, fíjense, la información está en blanco de los datos del representante legal y del registro mercantil. Entonces, cuando vaya a emitir algunos documentos, pues la información me va a salir en blanco porque estos campos no están llenados. Entonces vamos a cargar la información que aquí corresponde. Y como ejemplo, ¿no? Registro mercantil segundo. Número de registro. Esto es un ejemplo. Datos del representante legal. Voy a colocarme como ejemplo. El cargo. La dirección es un campo relevante que debe estar cargado en la ficha, igual que la dirección del trabajador, porque recuerda que tenemos distintos tipos de formatos y si estos formatos, la etiqueta es dirección, entonces de la compañía él va a buscar la dirección que esté cargada acá. Si no hay nada, pues va a quedar en blanco. Se van a llenar aquí. Vamos llenando los datos. 7, 18, 18, 11. Ok. Ok, contrato de datos firmantes. Aquí es importante que esté cargado acá la descripción del nombre de la compañía, las personas que están autorizadas para firmar contratos y constancia. Entonces aquí podemos colocar Juan Pérez. Esto es un ejemplo también. Vamos a colocar aquí gerente de recursos humanos. Sofía Flores, no. Ok, entonces aquí ya llenamos los datos, ¿verdad? Entonces vamos a generar un documento de prueba, una constancia de trabajo. O sea, vamos a trabajador, documentos Office, seleccionamos que vamos a emitir el documento para un solo trabajador en código, presionamos Enter y escogemos al trabajador que tenemos. Luego carta de plantilla, es la ruta que vamos a buscar donde está el formato. Elegimos los 3 puntos. En la fecha la dejé la fecha de hoy. Y fíjense, ya él me está llevando a la ruta en donde están las plantillas. Que se las envié por TXT en caso de que no, el sistema no lo lleve directamente a la ruta. Y acá donde dice la carpeta de plantillas, vamos a entrar ahí y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta que dice constancia de trabajo sencilla. Presionamos abrir y fíjense, calcular sueldo promedio, no, pero un trabajador de sueldo básico. Aquí en firmante del documento 1 y firmante del documento 2, él ya nos trae a las personas que cargamos como empleados autorizados a darle validez a ese documento. Okay.
Y aquí sería la ruta en donde se va a guardar el documento. Vamos a poner los tres punticos. Vamos aquí a decirle guardar. Si le digo imprimir documento, fíjense, él no me despliega este campo gris para decir en dónde se va a guardar el documento, porque si le digo imprimir es que lo quiero ver en pantalla para mandarlo a la impresora sin tener que guardarlo. Vamos a presionar ejecutar. Alejandro Jiménez seguro se queda sin internet. Sí, fíjense, vamos a presionar guardar documento. Aquí tenemos la extensión y vamos a decir que lo guarde en el escritorio. Y presionamos ejecutar. Dice el proceso concluyó. Presionamos aceptar. Vamos a ir un momento al escritorio. Ok, ya va. Estoy cerrando lo que está abierto. Y fíjense, aquí tenemos el documento Office que se guardó. Y vamos a abrirlo. Entonces aquí nos trajo carta de trabajo. Por medio de la presente hago constar que los datos del trabajador, la cédula, el cargo que tiene el trabajador, su remuneración mensual que tiene establecida y el monto de beneficio de alimentación que tiene. Cuando fue emitida la constancia, aquí dice 14 días del mes de marzo al mes 22, es decir, la que acabamos de emitir ahorita. Y la persona autorizada para firmar, la primera persona autorizada que es Juan Pérez, gerente de recursos humanos. ¿Okay? Entonces, vamos a salir aquí un momento de esta constancia. Vamos a ir a la ruta donde están guardadas estas plantillas. Entonces vamos a ir a disco local C, ¿verdad? Archivos de programa 86, Galaxy Software, nómina, plantillas. Y fíjense, aquí están los documentos. Estos son los documentos. Carta de fideicomiso, 2 modelos, confidencialidad, constancia sencilla, constancia de trabajo con comisiones, contrato de trabajo 2. Tenemos 3 tipos de modelos. Este que sería el 1, el 2 y el 3. Una oferta de empleo, políticas de la empresa, riesgos, que sería la de notificación de riesgo y la de ruta de ida y vuelta. Entonces nosotros vamos a abrir, por ejemplo, esta de contrato de trabajo. Fíjense, todos estos datos que están aquí son con las 2 flechitas. Son las etiquetas. Si nosotros por alguna razón queremos modificar algo en el documento para adaptarlo más o personalizarlo más a nuestra empresa, pues podemos hacerlo en la redacción. Por ejemplo, esto que dice eventualmente le indique y que estén discretamente o indirectamente vinculada con el cargo y le queremos agregar más. Entonces queremos agregarle o con las tareas asignadas de forma esporádica. Por ejemplo, esto sí lo podemos hacer, agregar o modificarle el texto. Lo que no debemos hacer es modificar ninguna de estas etiquetas, porque es lo que el sistema descarga en este formato. Y si lo hacemos, vamos a dañar el documento. Pues él ya no nos va a buscar esa información. Si, por ejemplo, aquí nosotros borramos esto y colocamos otra palabra, ya no nos va a traer el nombre de la empresa, porque aquí razón social es para que nos traiga la descripción del nombre de la empresa. Entonces, estas etiquetas ya están predeterminadas en el sistema, no debemos modificarlas en los documentos si queremos hacer algún ajuste. Todo lo que tenga la flechita. De resto, podemos agregarle otra serie de cosas. Okay. Bien.
Eso por un lado. Vamos a ver ahora esta pestaña de contratación, es la segunda. Y aquí nosotros podemos elegir, fíjense, seleccionar los documentos que necesitamos, si todos o algunos. Y él, por supuesto, nos sugiere, en esta pestaña de contrato tenemos tres tipos de contrato. Entonces, ¿cuál queremos seleccionar de esos tres formatos, de esas tres plantillas? O sea, bueno, quiero el modelo 2, el modelo de contrato. Y de resto, si hay opciones que solamente trae un solo documento. ¿Okay? Entonces aquí vamos a presionar guardar documento en el escritorio. Aquí nos dice el proceso concluyó, presionamos aceptar. Vamos al escritorio y aquí están todos los documentos que nos emitió. Vamos a animarlo por acá y vamos a observar cada uno de ellos. Vamos a ver el de notificación de riesgo. Lo abrimos. Entonces aquí él nos sustituye, ¿eh? Nos pone compañías para charlas. Ok. Aquí pone los datos de la compañía, fíjense. Registro mercantil segundo, bajo el número tal, tomo 56A, que fue lo que lo colocamos, el número de RIF de la empresa, el representante, el número de cédula, el trabajador, los riesgos. ¿Verdad? Cortadura, objetos punzantes, tropezones y caídas, resbalones. Toda esta descripción nosotros podemos anexarle alguna otra información de riesgo o quitar que está, algunas que no apliquen para efectos del cargo, de los cargos que ustedes manejan. Bien, entonces aquí está todo este documento para la firma del trabajador. O sea, vamos a cerrar este documento, vamos a ver el de ruta de ida y vuelta. ¿Okay? Aquí sí tenemos que hacer un llenado, ¿verdad? Porque los trabajadores toman recorridos para llegar a las oficinas que pueden ser alternos. No, entonces es importante que ellos hagan el llenado de esto. Ya el resto de la información acá está previamente cargada. Este de confidencialidad. Fíjense que el de confidencialidad es muy similar como un adendum de contrato, ¿no? Porque digamos que son acuerdos que se establecen desde el momento de la contratación. O sea, que dice, por ejemplo, dice el primero, el trabajador prestará su servicio profesional en esta compañía ocupando el cargo y se hará necesario que suministre al trabajador lo que lo sucesivo y los efectos de este contrato se conocerá como información confidencial. Y entonces aquí se especifica cuál es la información confidencial de nuestra empresa, la cual el trabajador debe de manejar con discreción. ¿Ok? Y se hace esas especificaciones que se pueden agregar, se pueden adecuar y adaptar también de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Pero ya tenemos un formato preestablecido con unas características estándares que
En caso de agregarle o modificarle, ya tenemos gran parte del trabajo realizado. Si no queremos hacer uso exactamente de ese que tenemos disponible. Entonces, bueno, me gustaría saber si ustedes quieren ver algún formato en específico o en especial de los que ya les he mostrado. ¿Quieren realizar algún comentario? Hasta ahora han logrado escucharme bien. Mm, Hasta ahora todo excelente. Muchas gracias, Wilmer. Muy amable. El resto, ok. Por favor, ¿me puede confirmar? Ángelo, todo muy bien. Gracias, Ángelo. Fíjense, que me consultaron que si el resto se podía utilizar. Sí. Entonces aquí está. Cumplimos con los otros formatos. Decidió prescindir de su servicio en el cargo de gerente de nómina que venía desempeñando en la empresa Departamento Único y se dan las especificaciones. ¿Ven? Utilicé esta de despido. Mario, todo excelente. Una duda. ¿Se pueden hacer cartas de trabajo sin sueldo? Wow, Mario. Eh, lo que ocurre es que, digamos que de poder realizarse, se pueden realizar. El tema es el fin. El tema es el fin. O sea, de pronto demostrar que existe una relación laboral, por ejemplo. Pero por lo general las constancias de trabajo eh, son para demostrar los ingresos que percibe ese trabajador por parte de la empresa. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿no? El fin y el motivo de dónde vamos a consignar una carta con esas características. Mariana dice, todo bien, acláralo. Muchas gracias, Mar. Dayana Aguilera, todo bien, gracias, Carolina. Muy práctico. Ayuda muchísimo a automatizar los procesos. Sí, sí. Por eso, sáquenle mayor provecho a todas las bondades que tienen en su sistema. Y bueno, mi correo electrónico se lo dejé en el chat. Si tienen alguna duda o están haciendo uso de algún módulo que hay procesos que lo están llevando de manera manual, avisen para nosotros coordinar un servicio de consultoría y hacerle las configuraciones que requieran. Y si hay algún tema en especial que les gustaría conocer de interés, también nos los pueden sugerir y tomamos en cuenta ello para una próxima charla. Sin embargo, en nuestra página de Gala tenemos disponibles los temas de las charlas que hemos dictado de casi del 90% de los módulos del sistema. Ingrid, todo bien, gracias, muchas gracias, Ingrid. Yo leí de todo claro, gracias. Mario, ok, gracias. Fíjense, acá en nuestra página de Gala. Carolina, no se escucha. Carolina, válida, sí es. Válida, válida, sí tienes alguna falla de internet. Ah, listo, listo, listo. Genial. Entonces, en nuestra página, fíjense, acá en centro de ayuda, por ejemplo, ustedes van a seleccionar el producto donde están buscando información. Van a nómina y acá donde dice videos, los que están al final, después de los que tienen números, porque los que tienen números
que empiezan por 01, 02, es para nómina estudiante, ¿sí? Para lo que tiene esta licencia. El resto es para nómina profesional, creación de conceptos, vacaciones, bono de alimentación, nuevas funcionalidades, cómo actualizar el salario mínimo para las retenciones, bono en divisa, módulo de préstamo. Entonces, fíjense todo el contenido que tenemos disponible de charlas que hemos dictado. Si requieren de alguna de ellas, en estos temas que están aquí presentados, si ustedes ven que hay algún tema que les haga falta conocer y no esté disponible, pues con muchísimo gusto tomamos en cuenta su sugerencia. ¿Vale? Por ahora voy a finalizar o detener la grabación de la charla y voy a quedar atento para responderles por el chat. Que tengan una feliz mañana y un feliz inicio de semana.